Qué bendición poder estar aquí con ustedes. Gracias, Pastor Miguel, por la invitación. Es un honor estar en su casa. Como bien dice, somos amigos. Años de conocernos. Últimamente hemos estado más cerca y hemos podido trabajar juntos en algunos proyectos para la ciudad. Y siempre es una bendición poder compartir con él los tiempos que pasamos hablando de lo que creemos Dios va a hacer en nuestra ciudad. Amén. Y bueno, pues sí, esperamos que este año sí se integren en la marcha. Vamos a fusionar la marcha con Vivir con Paz el 10 de noviembre. Entonces esperemos que podamos tener una gran celebración para exaltar a nuestro Señor Jesús en este año, en este evento que es pues uno de los eventos más significativos de la ciudad, de la iglesia cristiana. Y el honor para mí, pues esta mañana, poder conocer este hermoso lugar donde están. Así que es un jardín hermoso, un lugar maravilloso. Felicidades por este cambio que han hecho. Creo que Dios va a hacer algo extraordinario en sus vidas como iglesia en este lugar. Amén. Y pues gracias, pastores, gracias por la invitación para estar en casa. Voy a compartir hoy en Segunda de Reyes capítulo 6, versículos del 1 al 7. Reciban un saludo de la iglesia. También están reunidos ahorita la congregación donde yo pastoreo, se llama Vidas en Victoria, Guadalajara. Y bueno, pues ellos están también celebrando en este momento a nuestro Dios y les envían un saludo. Mi esposa pues no pudo estar acá por estar allá atendiendo la congregación, pero también les envió un saludo. Y es una bendición poder tener iglesias hermanas, amigas con las que podamos compartir, ¿verdad? Está conmigo segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes síganme con su vista. Uso la Nueva Traducción Viviente, entonces si escucho un poquito diferente es por eso. Cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Ahí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, le dijo Eliseo, vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos, y una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era una hacha prestada. ¿Dónde cayó?, le preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió la mano y la tomó. Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición de estar con tus hijos, Señor, en este lugar y poder celebrar juntos tu nombre. Te pido, Espíritu Santo, que en esta hora lo que tú vas a hablar a cada uno de tus hijos pueda transformar todo pensamiento, toda idea, todo concepto, toda filosofía que sea contraria a tu voluntad. Señor, establece tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos, en sus pensamientos, y que la transformación que quieras provocar en este día a través de la palabra sea para crecimiento y desarrollo de cada uno de tus hijos. También te pido, Señor, que mientras que hablo tu palabra, de una manera sobrenatural, tu presencia que está en este lugar se manifieste. Y si alguien viene con un problema, una enfermedad, una necesidad, antes de que salga de este lugar, tú hagas un milagro y su vida sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego y te doy gracias por permitirme colaborar con los planes que tienes para tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir un tema que le he puesto: lealtad en el llamado.
yo creo que cada uno de nosotros entendemos que Dios nos ha hecho un llamado o nos ha entregado una asignación en el reino de los cielos. Nadie de los que estamos aquí somos solamente una persona que viene a la iglesia, se sienta, recibe una palabra y se regresa a su casa. Todos nosotros tenemos una tarea asignada por Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Sí? Desde el momento que Dios nos salvó, ya nos tenía un trabajo para realizar dentro de la iglesia. Una asignación y una tarea que además debemos entender que es una tarea que es exclusivamente para nosotros. Amén. Es decir, nadie más puede cumplir la asignación que yo tengo. Amén. No puedo decir, bueno, si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer por mí. No es posible, porque ese alguien más también tiene ya una asignación, también tiene ya una tarea, y entonces debe enfocarse cada quien en cumplir esa tarea, ese llamado, ese plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, qué honor saber que Dios nos incluye en sus planes, en su reino, ¿verdad? Si ustedes fueran a trabajar en la mejor empresa del mundo, en la mejor de todas, donde tuvieran las mejores prestaciones, el mejor salario, ofrecieran el mejor producto, ¿les gustaría trabajar en una empresa así? Amén. ¿Seguros? Ya está. Bueno, yo quiero que sepan que si alguien aspira a poder entrar a trabajar a una empresa de esa magnitud, pues lo primero que tendría que pensar es cuáles son los requisitos. Prepararse. Porque si es una empresa de esa magnitud, no cualquiera puede entrar. Seguramente los requisitos van a ser bastante altos. La expectativa que se tenga de la gente que trabaje en esa empresa va a ser demasiado grande. Y si estamos hablando de cualquier empresa en el mundo que tuviera esas características, el reino de los cielos o el reino de Dios es superior a esa empresa. Amén. Y entonces las exigencias del llamado de Dios, de la confianza que Dios nos ofrece para poder ser parte de su reino, nos lleva a un nivel de exigencia mucho más alto. Y una de las exigencias más altas en el llamado es la lealtad. Porque la lealtad está basada en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, no en lo que normalmente a nosotros nos lleva a tomar decisiones acerca de la lealtad. Para muchos hablar de lealtad, la lealtad dura mientras me convenga. Y cuando ya no me conviene, cuando me dicen lo que yo no quiero escuchar, cuando me confrontan y las cosas no son tan fáciles como yo creía, en ese momento algunos comprometen la lealtad. Y en ese momento deciden dejar de ser leales a la casa, al ministerio, a su pastor, porque fueron confrontados con algo que no esperaban ser confrontados. Conozco a su pastor, sé que es de los que sabe ser directos cuando tiene que ser directo, ¿verdad? Y eso es una bendición, porque cuando alguien nos habla de manera directa y nos confronta y nos enfrenta a nuestra realidad, lo único que está buscando es que nosotros seamos mejores. Y a lo mejor algunos, al escucharlo hablar, podrían decir, eso no es lo que yo quería escuchar. Y no se trata de lo que yo quería escuchar, sino de lo que yo necesitaba escuchar. Amén. Y entonces la lealtad en el llamado es fundamental, porque solamente siendo leales en el llamado nosotros podemos llegar a alcanzar realmente el nivel que Dios tenía preparado para nosotros. El nivel óptimo de Dios para nosotros se logra porque tenemos un llamado, porque tenemos una asignación y porque somos leales a ese llamado y a esa asignación que Dios nos ha dado. Entonces la lealtad en el llamado normalmente nos va a llevar a tener una visión de expansión. Ustedes escuchan la historia de Eliseo. Dice que Eliseo tenía una escuela para profetas, ¿verdad? Y la escuela estaba padre, había formado muchos profetas ahí, pero un día alguien de entre los profetas dice,
oye Eliseo, ¿te has fijado que el lugar donde estamos es demasiado pequeño? Entonces este profeta tenía una asignación dada por Dios, y la asignación que Dios le había dado era llevar a otro nivel la escuela de profetas que tenía Eliseo. Y le pone esa visión y le dice, el lugar donde estás es estrecho, es pequeño, y seguramente Dios quiere algo más grande que lo que tenemos ahora. Esa visión de expansión lo tuvo que llevar a mantener su llamado, pero hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál era la manera correcta? Decir, no, pues yo aquí en esta casa ya me siento pequeño, siento que ya no estoy creciendo, siento que ya se logró lo que se podía lograr, ya mejor me voy a hacer otra escuela de profetas. ¿Qué fue lo que él hizo? Ir directamente con su líder y decirle, oye, ¿no crees que podríamos hacer algo mejor? ¿Qué te parece si extendemos esta casa, o si remodelamos esta casa, o si nos cambiamos a otro lugar más grande? Porque siempre el llamado te va a hacer ver la necesidad de expansión. Siempre que tú digas, es que aquí en la iglesia hace falta esto, porque en todas las iglesias siempre va a hacer falta algo, y cuando tú dices, es que esto que hace falta no me hace sentir cómodo, ok, qué bueno, eso viene de parte de Dios. La incomodidad y el sentirte que puedes ir algo más viene de parte de Dios. Y muchos, cuando no tienen lealtad al llamado, consideran que todo es el momento para hacer algo diferente, en lugar de decir, no, si Dios me está mostrando la necesidad, es para que yo me acerque con mi pastor y diga, pastor, yo considero que podíamos hacer algo más. Y entonces su pastor le va a responder lo que le dijo Eliseo, y muchas veces no nos gusta lo que el pastor nos dice, ¿verdad? Porque cuando le dice, ¿qué te parece si hacemos un lugar más grande? Y la respuesta de Eliseo, pues ve y hazlo, ¿verdad? Y eso, no, espérate, si yo quería que tú lo hicieras, no, es que a quien le dio el llamado, a quien le puso la carga, a quien le hizo ver las necesidades, a ti. Entonces, ese llamado que Dios está haciendo, cuando te hace ver la necesidad y tú dices, podemos expandirnos, entonces es porque Dios te está llamando, y debes entender que esa es tu asignación. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Oiga, pastor, ¿y por qué no salimos a evangelizar más? La respuesta es, pues, adelante, hijo. ¿Quién te está deteniendo? ¿Verdad? Oiga, pastor, se me hace que hace falta podar el pasto. Pues ándale, mijo. ¿Quién le está impidiendo? ¿Quién le ata las manos para que no lo haga? Eso es lo que Eliseo le contestó al profeta. ¿Tú crees que este lugar es pequeño? ¿Crees que debemos irnos a un lugar más grande? Muy bien, vaya y hágalo, ¿verdad? Yo no conozco un pastor que quiera que sus ovejas no hagan algo. O sea, al contrario, siempre que vienen con la visión de expandir, le va a decir, claro, vamos a hacerlo, ánimo, ¿verdad? No le va a decir, no, deje el pasto así como está crecido, así se ve bien, ¿verdad que no? Oiga, pastor, quiero salir a evangelizar. No, usted véngase aquí, no me falta ninguna reunión, pero no evangelice, ¿verdad que no? Normalmente el pastor le va a decir, vamos, hágalo, sí se puede, ¿verdad? El problema es que muchas veces cuando vemos la necesidad creemos que alguien más lo tiene que hacer. Y si Dios a mí me hizo ver la necesidad, a mí me dio la visión de expansión, soy yo el que le tengo que entrar. Amén. Ese es mi llamado, esa es mi asignación, es lo que Dios me está encargando, y entonces yo debo asumir que esa tarea es mía. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y dile, oye, esto se trata de nosotros? Como que Dios te está hablando entonces. Amén. Entonces, esa visión de expansión viene siempre cuando Dios te ha puesto una carga, Dios te ha puesto una tarea, Dios te ha dado una asignación. Tú dices, entonces entiendo que si Dios me lo está mostrando es porque me va a decir cómo hacerlo. Y cuando nosotros entendemos eso, sucede la segunda parte de la lealtad. ¿Por qué? Porque la lealtad en el llamado te dará la provisión para el llamado.
La mejor forma de saber que Dios te está pidiendo que hagas algo es porque Dios te da los recursos para hacerlo. ¿Verdad? Ellos dijeron, oye, pues mira, ocupamos cambiarnos de casa, ocupamos una casa más grande, donde estemos más cómodos, donde podamos recibir más profetas. Ok, ¿y qué quieres hacer? Bueno, pues quisiera ir al otro lado donde está el Jordán, quisiera cortar madera, quisiera construir. Entonces él estaba encontrando la necesidad, pero también estaba encontrando la provisión. Siempre que Dios te hace un llamado, siempre que Dios te da una tarea, Dios te va a dar la asignación, pero también te va a dar la provisión. Y la mejor evidencia de que Dios te está dando una asignación es que te va a dar la provisión. Si tú dices, no, es que Dios quiere que yo lo haga, y Dios no te da provisión para hacerlo, significa que no es el momento. Significa que no eres tú quien lo va a hacer. Recuerden al rey David cuando dijo, yo le voy a construir una casa a Dios. Y trabajó y juntó, y cuando ya tenía todo listo y iba a empezar la construcción, Dios le dice, no, usted no la puede hacer. Espérese. Imagínese para alguien que tiene una visión, trabaja por esa visión, junta los recursos, y cuando va a emprenderse a hacerlo, Dios le dice, no, a usted no le toca hacerlo, lo va a hacer su hijo. ¿Y por qué yo no? Pues porque mataste a mucha gente, pero tú me dijiste que los matara. A Urias no, siempre se cuenta. todos los demás, pues mataste a un montón de gente, pero él salía a la guerra y estaba defendiendo al pueblo. Y entonces ahí es donde se ve el carácter de aquel que tiene un llamado y dice, está bien, si yo puse todo y a alguien le toca hacerlo, pues ni modo. Tengo que entender cuál es mi llamado. Tengo que entender que si yo tengo un llamado para hacer algo, Dios se va a hacer cargo de darnos siempre los recursos. Porque el tener los recursos es como la luz verde para poder hacer las cosas. Ahora, no significa que Dios nos da los recursos antes de que hagamos las cosas. Normalmente Dios nos da los recursos cuando las estamos haciendo. ¿Sí? Es decir, tengo la visión y Dios me va a dar los recursos, pero me lo va a dar conforme yo vaya caminando en la visión. Nunca vamos a hacer algo porque ya tenemos la cuenta del banco con todo el dinero y decir, ahora sí lo vamos a hacer porque ya tenemos el dinero, porque entonces no ocuparíamos fe. Pero la provisión siempre va a estar conectada con la fe y siempre va a ser una dependencia absoluta de Dios. Dios te da la provisión junto con la visión, y eso es algo bien importante que como iglesia debemos entender. Muchas veces en la iglesia confundimos el hecho de que Dios nos quiera usar para suplir necesidades en la iglesia. Y muchas veces creemos que si Dios nos está usando para suplir la necesidad, nosotros somos los que tenemos que dirigir lo que se va a hacer. Y no siempre es así. En ocasiones Dios solamente nos está usando para hacer un canal de bendición o de provisión, pero no significa que nosotros somos los que vamos a dirigir el proyecto, porque para eso hay pastor, ¿verdad? Una vez alguien me preguntó, oiga, ¿y en su iglesia quién es el que diezma más? ¿No se ha preguntado eso? No. ¿Quién diezma más en la iglesia? ¿No sabe? Exactamente. Nadie diezma más, porque si todos dan el 10% de lo que reciben, todos damos lo mismo, ¿no? Entonces de repente alguien dice, es que mi sobre estaba con más dinero. Pues sí, pero era la misma proporción que el de otra persona. Y entonces si yo entiendo eso, Dios me dio a mí más, pero eso no significa que yo estoy dando más, porque el que más tiene, al que más se le da, tiene mayor responsabilidad. Entonces, si tú tienes una visión de parte de Dios y Dios te da provisión, el hecho de que te dé la provisión no te da el derecho para pensar que ya tienes más autoridad que tu pastor. Porque es un problema que pasa mucho en la iglesia. Cuando alguien da, gracias. Cuando alguien da, cree que porque da puede ejercer la toma de decisiones. Y no es así. Todos en el reino de los cielos, si damos proporcionalmente,
tenemos la misma responsabilidad de ser leal a quien Dios nos ha puesto como pastor, como líder, para dirigirnos hacia donde Dios quiere que vayamos. Pero eso no todos lo entienden, no todos lo entendemos. Y es ahí cuando empezamos a luchar con que Dios me dio un llamado, Dios me dio una asignación, pero no estoy siendo leal a la casa donde Dios me entregó lo que yo recibí. Y eso puede ser la peor frustración de nuestra vida, porque cuando alguien no entiende esto, puede cometer un grave error. Encontramos que pasó algo cuando estaban cortando la madera. ¿Cuál fue el problema cuando cortaron la madera? Fue la cabeza de un hacha. Todos estaban cortando y de repente uno de los profetas levanta el hacha, y cuando la baja, pues había salido volando el hacha, ¿no? La cabeza del hacha, y se quedó solamente con el palo. ¿Qué fue la primera expresión? ¡Ay! No era mía, me la prestaron. Y para hacer un hacha en aquel tiempo, no creo que era como ahora ir a la ferretería a comprarla, ¿no? Porque muchas veces tú crees que ya tienes la provisión, pero mantener esa bendición que Dios te ha dado está condicionada a la lealtad que tú tengas al llamado que Dios te ha dado. Imagínense, quiero que nada más piensen en esta historia. Imagínense que el profeta le sale volando el hacha y dice, y era prestada. Y en lugar de hablar con Eliseo y decirle, Eliseo, se me perdió el hacha y me la habían prestado, va con otros profetas, oye, fíjate que tengo un problema. Se me cayó el hacha y no era mía. ¿Dónde se te cayó? No, pues por allá. Vente, yo te ayudo a bucear, vamos a buscarla. Imagínense los dos ahí adentro del agua tratando de sacar el hacha. ¿La iban a encontrar o no la iban a encontrar? A lo mejor sí. Pero ¿cómo iban a salir? Cansados, mojados, golpeados a lo mejor. Imagínense el Jordán, las piedras que llevaban, y ellos tratando de sacar el hacha. Porque la lealtad en el llamado te ayuda a mantenerte conectado con tu pastor. Porque normalmente tu pastor siempre va a tener una instrucción de Dios para lo que tú debes de hacer cuando tú te metiste en un problema. Muchas veces cuando nos metemos en un problema por cumplir el llamado, por hacer la asignación que nos dieron, queremos resolverlo nosotros mismos, o queremos resolverlo buscando la ayuda equivocada. ¿Quién es la ayuda equivocada? No, hombre, el vecino que tienes a un lado. Podríamos decir, no, es que el diablo. Podríamos decir, no, es que no, el principal problema es que tú tengas un buen amigo que le tengas más confianza que tu pastor, y que tus problemas y tus situaciones difíciles, en lugar de tratarlos con quien los tengas que tratar, los estés tratando con las personas que te van a decir lo que tú quieres escuchar, que te van a hacer sentir bien con lo que te digan, o que te van a tratar de ayudar, pero te van a ayudar a su manera y no a la manera en que Dios tenía planeado resolver tu problema. Para Eliseo fue tan fácil. ¿Dónde cayó el hacha? Ahí. Agarra un palo, lo avienta, el hacha comienza a flotar y le dice, ándale, mijo, ahí está su hacha, sáquela usted. Porque Eliseo la pudo haber sacado, pero dijo, no, usted la perdió, usted agárrela. No era muy fácil. Pero ¿qué si no se hace de esa manera? ¿Hubiera sido fácil o hubiera sido complicado? En ocasiones todo lo que tú necesitas es venir con el pastor, sentarte con él y decirle, pastor, fíjese que pues yo creí que estaba haciendo las cosas bien, pero esto me salió mal. ¿Acaso Eliseo era un experto en recuperar hachas? Porque de repente decimos, no, es que este a lo mejor sabe más que el pastor de este tema. No es quien sabe más, es quien tiene la dirección de Dios. Es a quien Dios ha puesto para guardarme en esos momentos difíciles, para hacerme fácil resolver los problemas que yo me metí por andar pidiendo la hacha prestada, por habérmela llevado, por no haber asegurado que estuviera en buen estado.
alguna cosa yo hice mal, estaba haciendo lo que era mi llamado, pero algo me salió mal porque no lo vi, no lo planeé, pero hay alguien a quien Dios ha puesto para ayudarme a resolverlo, y no es la comadre y no es el compañero del trabajo, porque muchas veces ahí es donde estamos pidiendo consejos en medio de los problemas. Le estamos contando al compañero del trabajo que si cómo le hacemos con nuestro matrimonio cuando él está peor o no ha pasado por esto y tampoco tiene la dirección de parte de Dios. Me va a dar una respuesta que no está basada en lo que Dios quiere que yo escuche. Y eso nos mete en muchos problemas. Cuando alguien cree que ya es autosuficiente o que ya puede hacer las cosas por sí mismo, por mucho que nosotros crezcamos, por mucho que nosotros logremos, siempre vamos a necesitar estar bajo una autoridad espiritual. Y entender eso nos va a ayudar a crecer muchísimo. Nadie puede ejercer autoridad si primero no camina bajo autoridad. El estar bajo autoridad es uno de los principios más complicados para que la iglesia lo entienda. Gracias a Dios que este profeta fue con la persona correcta a buscar la respuesta para resolver su problema. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos porque no entendemos el principio de autoridad. Cuando Dios ha puesto a alguien con autoridad sobre nosotros y nosotros respetamos y honramos esa autoridad, eso nos da una protección de quien le dio la autoridad a la persona que está en autoridad sobre nosotros. Están los pastores y abajo de los pastores hay líderes. Y a lo mejor usted puede decir, ese líder tiene menos experiencia que yo, tiene menos conocimiento que yo, ¿por qué lo pusieron de líder sobre mí? Y la respuesta es bien sencilla, ese líder no está ahí ni por su capacidad ni por su experiencia, está ahí porque Dios lo puso. ¿Y lo puso a través de quién? De los pastores, ¿verdad? Y entonces, la misma autoridad que ese líder tiene es la autoridad que sus pastores le han delegado. Entonces, ¿usted puede honrar a sus pastores y respetarlos? Igual tiene que honrar y respetar a sus líderes, porque ellos son representantes de quien les entregó la autoridad. Cuando nosotros aprendemos a ser leales a nuestros líderes, a pesar de que creamos que podríamos nosotros hacer mejor el papel que ellos hacen, vamos a poder ser leales donde quiera que estemos. Porque Eliseo tenía experiencia, pero su visión se había quedado corta. Y vino alguien que tenía una visión más amplia que él. Pero eso no lo llevó a querer tomar la dirección de la escuela. Eso lo llevó a decir, ok, Eliseo, podemos hacer algo mejor, ¿qué te parece? Y Eliseo le dice, está bien, hazlo. Y fíjense la respuesta. Alguien diría, mira, Eliseo no quería trabajar, no quería hacerlo. Pero alguien se acerca con él y dice, no te quedes aquí, vete con nosotros, vamos juntos, acompáñanos. Aunque tú no cortes la madera, aunque tú nomás nos veas, pero si tú estás ahí, nosotros estamos tranquilos y estamos seguros, porque tu cobertura nos da protección. Eso es lo importante de poder estar bajo autoridad, porque cuando tú estás bajo autoridad, la cobertura te da protección. A lo mejor no pasaba nada, a lo mejor no se perdía ninguna hacha, a lo mejor no surgía ningún problema y terminaba en la casa y todo bien. Pero ¿qué si sí pasaba algún problema? Imagínense que no se le hubiera ocurrido a alguien decirle a Eliseo, mejor acompáñanos, no te quedes en la casa. Quizás ni terminan la casa, se regresan a buscar cómo reemplazar el hacha y todo se viene abajo en el proyecto por no caminar bajo esa autoridad. Si tú tienes una conexión con tu pastor, él siempre te va a ayudar en el momento que tú lo necesites. El problema es cuando tú te desconectas de tus pastores y de tus líderes.
y crees que tú solo puedes resolver las cosas. Porque muchas veces nos pasa, ¿sí o no? Tenemos un problema en el matrimonio y ahí estamos tratando de resolverlo y nos peleamos 1, 2, 3 veces a la semana y el domingo más o menos estamos bien, nos venimos a la iglesia y decimos, ya ahí la llevamos, ¿verdad? Y el lunes nos volvemos a pelear y pasa una semana y pasa un mes y la cosa se va poniendo más difícil. ¿Por qué no buscar la ayuda mejor con las personas correctas en el momento en que lo necesites, antes de que el problema se vuelva difícil? Estás haciendo un problema con tus papás y dices, es que mis papás siempre son bien estrictos, siempre están diciendo algo. ¿Por qué te vienes? Dices, pastor, quisiera tener una plática con usted y con mis papás, fíjese que estamos pasando por esto. Seguramente él tendrá una respuesta y a lo mejor te vas a dar cuenta que tus papás estaban mal o que tú estabas mal. Pero alguien en la autoridad te va a decir, tú estás mal, o le va a decir a tus papás, le pueden hacer de esta manera. Es más fácil así. Pero nosotros tenemos que aprender a conectarnos con nuestro pastor, con nuestros líderes, para que ellos puedan darnos dirección en el momento apropiado. No nos creamos autosuficientes, porque en el momento que nos creemos autosuficientes dejamos de ser leales. Se acaba la lealtad cuando creemos que podemos solo. Y lo peor, cuando nosotros dejamos de ser leales porque creíamos que podíamos solos, cuando nos damos cuenta que no podemos solos, en lugar de regresar a casa, en lugar de regresar con el pastor y decirle, no, pastor, ¿sabe qué? Me equivoqué. ¿Sabe qué hacemos? Nos alejamos más porque nos da vergüenza regresar a decirle, ¿sabe qué, pastor? No era así. Es importantísimo que seamos leales al llamado, porque eso nos va a llevar al nivel óptimo que Dios tiene para nosotros. Para que ustedes alcancen el máximo nivel que Dios tiene para ustedes, tienen que caminar con lealtad al llamado que Dios les ha dado, a los líderes que Dios les ha puesto. Buscar a su pastor les va a ayudar a encontrar esa instrucción, esa recomendación y ese reencuentro con los planes que Dios tiene para nosotros. Seguramente Dios tiene cosas grandes preparadas para esta casa. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Cree que está en el lugar donde Dios va a hacer algo muy extraordinario? Sí, amén. Fíjese el lugar que tienen tan hermoso, tan grande. ¿Usted no cree que Dios tenga un plan muy grande para ustedes? Sí, amén. Y si Dios tiene un plan grande, va a ocupar a gente que tenga una visión de expansión, pero que esa visión de expansión los lleve a considerar que todo lo que van a hacer, lo van a hacer por el respaldo de Dios y por la protección que tienen bajo la cobertura pastoral, bajo la asignación que Dios les ha dado, pero también bajo la autoridad que Dios les ha entregado. Dios les puede empezar a dar planes muy grandes, y esos planes grandes pueden llegar a hacerse una realidad o pueden quedar solamente en una visión que venía de parte de Dios, pero que no se pudo cumplir porque no pudimos caminar conectados con nuestros pastores, con nuestros líderes como deberíamos hacerlo. Si en algún momento tú te has sentido autosuficiente, si en algún momento tú crees que tú podrías hacerlo solo, es muy bueno que reflexiones. Si tú has estado mirando las cosas y dices, no, es que esto podría ser mejor, esto se podría hacer de esta forma, pero nadie me entiende, nadie lo hace, quizás es el momento para que cambies un poquito la perspectiva. Quizás es el momento para que tu mente sea transformada y tú digas, yo necesito cambiar la forma en que estoy mirando las cosas, porque las cosas sobrenaturales no se pueden conectar de lo natural, y las cosas naturales no se pueden conectar de lo sobrenatural, no se pueden desconectar de lo sobrenatural. Qué difícil parecía el problema cuando el hacha se cayó. Era prestada. Pero qué fácil era cuando tienes a alguien que puede provocar lo sobrenatural. Puede parecer muy sencillo, ¿verdad? Una hacha, 100 pesos, 200 pesos ahorita.
Pero imagínate hacer que un pedazo de metal, no en una alberca, en un río. Los que entienden la diferencia de esto saben que cuando el río está corriendo, lleva piedras, la corriente lleva fuerza, entonces el pedazo de hacha pudo haber rodado quién sabe hasta dónde. Pero algo sobrenatural sucedió ahí, porque Eliseo dijo: ¿dónde cayó? En tal lugar. Y no sé qué tan lejos hubiera rodado el hacha, pero cuando Eliseo lanzó el palo en el lugar donde había caído, la hacha volvió hasta donde había caído y se elevó. ¿Sabe cómo se llama eso? Una intervención sobrenatural de Dios. Hay muchas cosas que a lo mejor tú puedes resolver, pero cuando viene una intervención sobrenatural de Dios, las cosas que parecían imposibles se vuelven fáciles. Les quiero compartir esto. Llego yo al cajero a retirar un dinero, y en el cajero dice, en la pantalla está un mensaje que dice: usted se puede ganar un Toyota. Y en ese momento yo no le di mucha importancia, retiro mi dinero. Cuando estoy por salir del cajero, entiendo lo que acababa de leer, y entonces me detengo y hago una oración ahí y le digo: Señor, haz que alguien que te ame y te sirva se gane ese Toyota. Y me salí y me fui. Era la época del libretón de Bancomer, ya le metí un gol aquí, ¿verdad? 15 días después recibo una llamada a la casa. Yo no estaba, y alguien de los que estaban ahí en la casa recibió la llamada y le dicen: oiga, fíjese que se encuentra el señor Julián Oliva. Así: ok, avísele que se ganó el libretón y se ganó el Toyota. Y entonces él le dice: ah, ok, yo le aviso. Y le dice: ¿no me creyó o qué? Porque pensaba que iba a gritar y que iba a hacer todo un escándalo. Le dijo: claro que sí, aquí somos gente de fe. Entonces dígale que se venga a la sucursal para que le entregamos la constancia y le podamos entregar el carro. Ese fue mi primer carro del año, 0 kilómetros, que me costó 0 pesos. Ese fue el primero. 2 meses después Dios me dio el segundo. Mejor. ¿Cómo digo? No, otro mejor. No, si Dios nos da algo ahora y nos da otra cosa después, nos tiene que ser mejor que el anterior. ¿Le digo cómo me lo dio el segundo o no? Sí. Ok, nada más para que usted entienda cómo funcionan las cosas sobrenaturales, ¿sale? Entonces, el carro que me dieron era un Yaris hatchback, y en ese tiempo yo traía mucho más peso de lo que traigo ahora. Entonces, cuando yo salía del carro me sentía como Mister Increíble. Y le dije: Señor, aquí nos equivocamos. O voy a bajar de peso, o el carro me quedó chiquito. Y entonces me voy a la Mazda a probar una camioneta que tenían ahí. La pruebo, hago la prueba de manejo y todo, y regreso, y la verdad no me gustó. Y ya le digo a la persona: no, ¿sabes qué? Muchas gracias, no me gustó. Dice: pues tenemos otras opciones. Le digo: pues la verdad me gusta el Mazda 6, pero no me alcanza. No, pues le sacamos un crédito. No, está bien, gracias. Bueno, dice: mire, hay una promoción. Dice: es el aniversario de la marca. Dice: entonces estamos rifando un viaje a Japón. Dice: lo único que usted tiene que hacer es atinar cuántas pelotitas metimos adentro de ese carro. Entonces hay un carro deportivo lleno de pelotitas, ¿no? Y entonces me dice: si usted compra el carro, la camioneta que acaba de probar, le vamos a dar el viaje a Japón y le vamos a dar ese carro deportivo de 2 plazas. Y me tentó, le digo: la verdad, no, muchas gracias, no me convence tu camioneta. Me dice: bueno, pues entonces si no compra el carro y usted le atina cuántas pelotitas hay, solamente le daremos el viaje a Japón. Ah, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues anote aquí en este papelito cuántas pelotitas hay.
Y entonces yo me comunico con un amigo que conozco muy bien, que todo lo sabe. Señor, ¿cuántas pelotitas metieron adentro de este carro? Y él me dice 2,378. Y entonces anoto en el papelito 2,378. A los pocos días me llaman de la agencia y me dicen: oye, ¿qué cree? Usted ganó el primer lugar y se va a ir a Japón con todos los gastos pagados, usted y otra persona, y la fecha para el viaje es esta. Le dije: ¿sabes qué? En esa fecha yo no puedo ir, estoy ocupado, tengo un compromiso y no puedo ir en esa fecha. Me dice: no, pues si no se lo damos a alguien más. Le digo: no, espérate, ya Dios me lo dio a mí. ¿Qué podemos hacer? No, pues cámbialo por un viaje a Europa por tantas fechas, tantos días. Era el doble y se gastaba solamente la mitad del dinero. Entonces le dije: no, ¿por qué no me lo cambias por el Mazda 6? Para no ser larga la historia, me lo cambiaron por el Mazda 6. Llega el día de la premiación y fue ahí en Mazda. Bueno, ya son demasiados goles. Bueno, fue aquí en Guadalajara. Y entonces llaman a la rueda de prensa para la entrega de los premios. Yo había ganado el primer lugar y me iba a ir a Japón, y había alguien que había ganado el segundo lugar. Le falló por 3 pelotitas, pero él sí iba a ganar el carro porque él sí compró la camioneta. Y entonces me dicen, llegan los reporteros ahí a la agencia y le preguntan al segundo lugar: oiga, ¿y usted cómo le hizo? Entonces le dice: bueno, yo soy un físico matemático, catedrático en la UNAM, y hice una ecuación y no le atinó. No, pues le fallé por 3. Y todo así: wow, pues un físico matemático, es una ecuación, y catedrático de la universidad, y ganó el segundo lugar. Y luego van conmigo y me preguntan: oiga, ¿y usted a qué se dedica? No, pues yo soy pastor. Oiga, ¿y cómo le hizo para atinarle cuántas pelotitas hay? Le digo: no, pues yo nomás le pregunté a Dios y Dios me dijo. Me dice: ¿a poco sí le dijo? Pues ahí está, ¿le atiné o no? ¿Sí? ¿Se fija cómo algo tan sencillo puede cambiar nuestra vida cuando hay una instrucción de parte de Dios para hacer algo sobrenatural? ¿Cuántos milagros nos estamos perdiendo por no tener lealtad al llamado, a la tarea, a la asignación que Dios nos ha dado? En 2 meses estrené 2 carros, 0 kilómetros, sin pagar un solo peso. Y el segundo ya me sentía. Hasta la fecha traigo Mazda 6. ¿Verdad? No el mismo, claro, pero cada vez que cambio carro, cambio Mazda 6. ¿Por qué? Porque Dios en una intervención sobrenatural te puede llevar a resolver lo que te llevaría años resolver. Pero si tú no caminas en lealtad al llamado, a la tarea que Dios te ha dado, si no caminas con lealtad a tus pastores, ¿tú crees que los cielos están abiertos sobre ti o están cerrados? ¿Qué es lo que abre los cielos para nosotros? El caminar bajo autoridad, el estar bajo la autoridad, el respetar la autoridad, el honrar la autoridad, aunque Dios te dé mucho más que a tu autoridad. Aunque te digas: es que las ideas más padres se me ocurren a mí, no al pastor. Se te ocurren porque estás bajo esa cobertura. Y cuando estés en el problema que tú no puedas resolver, tu autoridad va a tener una revelación de parte de Dios acerca de lo que puedes hacer, y va a llevarte a algo sobrenatural. Pero camina bajo principio de autoridad y sé leal a tu casa. No importa qué tan lejos llegues, no importa que un día tú andes por las naciones compartiendo el evangelio, siempre recordar: esta es mi casa y a mi casa le debo en donde estoy ahora. Amén. Por muy lejos que Dios te pueda llevar, porque seguramente Dios va a levantar gente aquí en las naciones. Amén. Porque seguramente Dios va a establecer algo muy grande en esta zona de la ciudad a través de ustedes. Por algo Dios los posicionó en este lugar, por algo Dios los colocó aquí. Y ustedes pueden decir: bueno, es que es un lugar bonito y lo que sea, pero Dios tiene algo más grande planeado, por lo cual los asentó en esta parte de la ciudad. Lo único que usted es entender: si el lugar ocupa que lo extendamos, no esperamos que alguien más venga a hacerlo.
Si Dios te da una visión de expansión, te dará la provisión para hacerlo. Y si tú caminas bajo la autoridad que debes de caminar, vas a ver muchas cosas sobrenaturales de parte de Dios. Quise poner ejemplos en algo muy común, como llegar al cajero, como saber cuántas pelotas hay. Nada extraordinario, pero imagínate en cuántas otras cosas extraordinarias Dios puede intervenir. Imagínate cuántas cosas podrían ser más fáciles si hay una intervención sobrenatural. Y muchas veces la intervención sobrenatural no viene, no porque Dios no lo quiera hacer, sino porque no estás alineado con la visión de tu pastor, porque no estás alineado con la autoridad que Dios puso sobre ti, porque no has honrado correctamente la autoridad que Dios te dio. El profeta lo entendió. No te quedes aquí, Eliseo, ven con nosotros. Yo sé que tú eres la autoridad y te puedes quedar si quieres, pero nos sentimos mejor que estés con nosotros para que veas cómo lo hacemos. Y si algo sale mal, pues nos ayudes. Y si todo sale bien, pues sabes que aprendimos bien de ti. Pero nos mantenemos alineados con la visión. Mantenemos la misma ideología, la misma visión, la misma perspectiva de lo que Dios quiere hacer con nosotros como casa. Así que yo te quiero invitar en esta hora, si te puedes poner de pie. Me gustaría que platicáramos con Dios. Que por un momento cierres tus ojos y que pienses, que medites un momento. Si hay algo en tu corazón que te haya hecho sentir superior a quien Dios ha puesto en autoridad sobre ti. Si en algún momento tú dijiste, es que yo soy el que estoy haciendo todo, por mí las cosas están sucediendo. Si en algún momento esos pensamientos han estado en tu mente de decir, no, es que yo lo hago mejor que mi líder, yo lo hago mejor que mi pastor. Esos pensamientos no han venido de parte de Dios. El enemigo sabe que si logra desenfocarte de la visión correcta, una visión de expansión, donde tú dices, yo voy a hacer que mi casa crezca, yo voy a hacer que mi casa se llene, creo que lo que estamos logrando es bueno, pero creo que podíamos hacer algo mejor. Y te alineas con la visión de tu pastor y le dices, pastor, ¿qué te parece si hacemos esto? Creo que podríamos hacer esto otro. Y entonces tú empiezas a compartir esa visión de expansión con la persona correcta, y la persona correcta son tus pastores. ¿Y qué tal si hoy tú le dices, Señor, perdóname por no haber sido leal aún en mis pensamientos? Y le dices a Dios, Señor, dame una oportunidad de corregir lo que he estado haciendo mal, cuando he querido hacer las cosas sin conectarme con mi autoridad, sin respetar la autoridad, sin honrar la autoridad, cuando he creído que yo solo puedo, cuando me he sentido autosuficiente y he criticado o he murmurado o he dicho algo en desaprobación a mis pastores, a mis líderes. Señor, perdóname, porque eso no es leal. Cuando en alguna comida hemos empezado a platicar muy bien, pero de repente ya estamos hablando mal de la iglesia, estamos hablando mal de nuestra casa. Señor, perdónanos, porque sabemos que eso no bendice a la iglesia. Sabemos que eso no nos bendice a nosotros. Eso nos frena y nos detiene en el avance de la visión de expansión que les has dado a nuestros pastores. Espíritu Santo, te pido que de una manera sobrenatural tú traigas provisión a la visión que nos has dado. Que hagas flotar esa hacha otra vez, que hagas brotar de donde no se esperaba los recursos para poder extendernos en todos los aspectos que tú nos has dado. Señor, ayúdame a entender, a captar las oportunidades que estás poniendo a mi alrededor para poder tener la provisión
para cumplir la visión que tú me has dado. Entiendo que es mi llamado, entiendo que es mi asignación, pero entiendo que dependo de ti para poder lograrlo. Entiendo que de ti viene la provisión, de ti vienen los recursos. Entiendo que eres tú el que puede hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, transforma todo pensamiento, toda idea, todo concepto que sea incorrecto acerca de la visión y acerca de la asignación y el llamado que tú le has hecho a cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, que una transformación sobrenatural provoque que cada uno se alinee bajo autoridad. Y que esto provea lo sobrenatural, la intervención que tú vas a hacer para llevarnos más rápido al lugar que tú has planeado para nosotros. Espíritu Santo, queremos una intervención sobrenatural tuya en nuestras vidas. Señor, interven de una manera sobrenatural en mi matrimonio. Tú sabes que las cosas no han funcionado bien, que nos hemos peleado demasiado en los últimos días, que hemos hablado de separación y de divorcio y no hemos buscado la ayuda para alinearnos bajo autoridad. Señor, tú sabes que los problemas en la casa, las discusiones con mis hijos necesitan una intervención sobrenatural. Espero que ellos me respeten y me honren si yo no he respetado y honrado mi autoridad. Pero hoy quiero alinearme contigo para que tu intervención sobrenatural provoque milagros, que bendiga mi casa, que bendiga mi familia. Señor, mi negocio, mi empresa no ha avanzado como podría. He hecho todo, me he esforzado, he invertido, he trabajado duro y no genera lo que debería de generar. Ahora estoy entendiendo que no puedo caminar bajo bendición y la intervención sobrenatural tuya no puede venir si yo no estoy alineado en mi llamado, siendo leal a la asignación que tú me has dado y a la autoridad que tú me has entregado. Quizás este es el momento para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Quiero ver florecer mi negocio, quiero ver florecer mi empresa. Quiero que tú me ayudes a prosperar en los planes que he hecho. Quiero alinearme, Señor, a caminar bajo autoridad, siendo leal a la tarea que tú me has dado antes que a los planes que yo tengo. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra puede cambiar mi vida, puede cambiar las circunstancias de mi vida y puede llevarme a avanzar más rápido a través de una intervención sobrenatural. Quisiera que si tú tienes la necesidad de un milagro financiero, levantes tu mano ahí en tu lugar. Si tú estás pasando por una situación económica donde dices: necesito que Dios intervenga de una manera sobrenatural, así como le diste ese carro al pastor, solamente con una oración. Necesito que la oración que hoy levantemos delante de ti, Dios, provoque que lo que había estado frenado en nuestra economía se desate y que tú hagas prosperar nuestra economía. Si tú tienes una deuda que no has podido pagar y te está absorbiendo los intereses, este es el momento para que tú levantes tu mano y le digas: Dios, necesito una intervención sobrenatural. Yo sé que no es probable que una hacha flote en el río, así como no es probable que esa deuda sea cancelada en este mes, así como no es probable que yo termine de pagar antes de que se termine el año.
así como no es probable que yo reciba un ingreso más alto del que estoy teniendo ahora, pero si tú intervienes de una manera sobrenatural y cancelas esa deuda y promueves mi economía y promueves mis finanzas y me das recursos de donde yo no esperaba, sé que eso sí puede suceder de manera sobrenatural, como lo hiciste con esa hacha. Si tú estás esperando un milagro, levanta tu mano, por favor, que voy a orar en este momento. Solamente tu mano levantada está diciendo: Señor, yo no puedo, solo te necesito. Por eso lo importante es que mantengas tu mano levantada. Padre Celestial, te doy gracias porque sé que tú planeaste esta mañana abrir las ventanas de los cielos en este lugar y enviar lluvia de provisión sobre esta casa. Cada uno de tus hijos que está levantando la mano, Señor, se ha alineado contigo primero, diciendo: soy leal al llamado, a la asignación que tú me has dado, a los pastores que tú me has entregado, caminaré en lealtad con ellos. No solamente en la etapa donde yo los necesitaba, sino aún cuando considere que ha avanzado tanto, que llegue al punto que ellos me necesiten a mí, yo seguiré siendo leal como buen hijo con ellos. Señor, y bajo ese principio de autoridad, te pido que envíes bendición a esta casa. Cada mano levantada, Señor, está dependiendo de una intervención sobrenatural. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que sueltes en esta hora milagros financieros, milagros económicos, que sean tan sorprendentes y tan evidentes que no fue algo natural, sino que fue algo sobrenatural lo que canceló la deuda, lo que anuló, Señor, el crédito que estaba en su contra. Señor, que tú de una manera sobrenatural hagas milagros, aún limpiando el historial crediticio que ellos tengan. Aún, Señor, métete en ese sistema, Señor, y haz que su nombre y su economía quede sanada al ser anuladas y canceladas las deudas. Pero también, Señor, te pido que bendigas y los prosperes en sus trabajos, que tú los promuevas a una mejor posición, que tú los promuevas a un incremento de salario, que tú provoques, Señor, que en estos días vengan premios y vengan bonos sobre sus vidas, Señor, pero que sea tan evidente que fue tuyo. No es el reparto de utilidades, es algo extraordinario que tú provocas, Señor. Sus negocios que habían estado estancados, que no habían generado utilidades, haz un milagro y trae provisiones de una forma que las utilidades se incrementen de una manera tan sobrenatural que ellos puedan decir: fue la intervención de Dios la que hizo flotar mi negocio, la que hizo avanzar lo que estaba atorado, en el nombre poderoso de Jesús. Aun si a ellos les deben recursos y fueron despojados de recursos, Señor, pedimos tiempo de restitución para ellos. Que todo lo que les hayan robado de manera ilegal, por fraude, por engaño, les sea restituido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos a los pastores. Sobre ellos, Señor, tu provisión y recursos sobrenaturales. Que todos se alegren al verlos prosperar financieramente. Que todos se alegren al ver la provisión tuya sobre sus vidas. Y que tú los sorprendas, Señor. Que despiertes una generosidad en el cielo hacia ellos, Padre. Y vean milagros financieros y vean el cumplimiento de los sueños, los planes, por los recursos que tú vas a traer para realizar la visión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias, Julián. Bueno, los que faltaron ahora se perdieron una buena conferencia.